Feminismos, educación, música, magia, equidad, sororidad. Fems Fest presenta el curso gratuito de activismo feminista con énfasis en música, titulado El despertar de las musas. Sesión 2, módulo 1. Colombia tiene dividido su democracia en 3 poderes, es como se vive en la mayoría de democracias: el poder ejecutivo, el presidente; el poder legislativo, el Congreso de la República, que crea las leyes; y el poder judicial, que se encarga de hacer veeduría y controla al poder ejecutivo y al poder legislativo. Y en esos 3 poderes es importante que las mujeres estemos logrando, que es lo que se denominaría universalidad, y es hacia donde está transitando la ley de paridad, hacia donde está transitando este movimiento de activistas, de organizaciones, de mujeres que están en diferentes lugares de Colombia, pero también para posicionar la paridad como un estilo y como una forma de vida, ¿no? La paridad se requiere no solamente en lo público, y en lo público hablando de los recursos públicos del Estado, sino que también se requiere en las empresas, en los medios de comunicación, en el lugar donde tú trabajas, en los espacios de arte, en los espacios de cultura, en los espacios de deportes. En todos esos espacios que hoy son controlados por hombres, necesitamos que las mujeres empiecen a ocupar cargos de elección popular, que empiecen a estar en estos espacios, y es hacia donde está transitando la paridad como organización, como movimiento, como plataforma de convergencia de diferentes procesos. Súper. Y en ese sentido también mencionaste algo que, digamos, me gustaría profundizar, y es, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Ese tema de el concepto del trabajo no remunerado, me parece que es un debate súper extenso, pareciera en superficie, y es tan sencillo como redistribuir, o más bien distribuir correctamente las cosas. Es más, ni siquiera distribuir, simplemente igualdad de condiciones. ¿Cómo ves, digamos, este sistema en Colombia? Bueno, primero no existe, ¿no? O sea, no existe el Sistema Nacional de Cuidados, existe el Sistema Distrital de Cuidados, lo tienen ciudades como Bogotá, Cali tiene su apuesta, Medellín tiene su apuesta, y de lo que habla el sistema de cuidados, o digamos la economía del cuidado, es buscar, por un lado, reducir el tiempo que dedican las mujeres a las labores de cuidado, que son trabajo de cuidado no remunerado, que muy bien lo decía Silvia Federici, una economista feminista que escribe más sobre la cacería de brujas, y es que esa idea que nos venden de que cuando somos madres, cuando somos esposas, cuando somos novias y convivimos con alguien, somos las personas encargadas de cuidar, ¿no? Porque eso se da de forma natural según estas personas, es en realidad un trabajo de cuidado no remunerado. Cuando tú planchas, cuando tú lavas, cuando tú cocinas un almuerzo, cuando cocinas un desayuno, hay tiempo y energía que estás invirtiendo, y eso se constituye como trabajo. Solo que nos venden la idea de que ese trabajo de cuidado es parte del amor que nosotras debemos sentir, y por eso no está redistribuido de forma igualitaria ni en las casas, ni tampoco en los espacios donde trabajamos. Entonces el cuidado se le asigna de forma privada a la mujer. Es la mujer la que tiene que hacerse cargo de eso, y no ni siquiera tienes que ser madre, sino que también te haces cargo de tus padres, de tus abuelos, de tus primos, de todas las personas que necesiten cuidado en tu hogar. Y esa privatización del cuidado en el cuerpo de la mujer hace que para nosotras sea mucho más complejo insertarnos en el mercado laboral, porque tenemos que enfrentar un obstáculo de tiempos, porque tenemos que asumir dobles y hasta triples jornadas laborales, y porque en el ejercicio del cuidado pues tú no tienes derecho ni a pensión, ni a salud, ni estás recibiendo un salario. Entonces, después de que cumples tu ciclo de vida, te hacen condiciones totalmente precarizadas, cuando durante toda tu vida tuviste un trabajo de cuidado, y un trabajo además no remunerado. Los sistemas nacionales de cuidado se requieren como una medida para garantizar, y mucho más ahora en pandemia y de cara a la reactivación económica que tendrán que vivir los países en todo el mundo, y se requiere que desde el Estado se asuma una posición colectiva del cuidado como un trabajo que le corresponde y que ayuda a que toda la sociedad pueda producir, a que toda la sociedad pueda funcionar, a que toda la sociedad pueda desarrollarse, pero que hoy se ha asignado a las mujeres. ¿Qué necesitamos? Espacios donde el Estado se encargue de los hogares, espacios que garanticen que las mujeres puedan disminuir el tiempo que dedican en lavar la ropa, en cocinarle a las personas. Se requieren medidas y acciones afirmativas que reconozcan que cuando nosotras somos madres, la inserción en el mercado laboral tiene que generar incentivos para quienes nos contratan. Se requiere también que se genere
muchos más espacios comedores comunitarios para que las mujeres podamos salir de ese rol que nos ha sido asignado y para que el Estado asuma esa responsabilidad que le corresponde al ser Colombia un Estado social de derecho que tiene que velar por los derechos humanos de todas las personas. El derecho al trabajo es uno de esos derechos y hoy ese trabajo de cuidado no remunerado, uno, no es digno, es totalmente precarizado, pero por otro lado nos impide a nosotras insertarnos en el mercado laboral y lograr tener una vida digna en el largo plazo. Total, además, pues las implicaciones que tiene eso precisamente a nivel económico, ¿no? O sea, sin tener una remuneración no hay posibilidad de pues restablecer, digamos, a las mujeres dentro de precisamente un sistema económico. O sea, no hay posibilidad de empoderar, aunque no me encanta esa palabra, a las mujeres en la economía si ni siquiera se reconoce pues básicamente lo que están haciendo. Por otro lado, hay un tema que me parece que es súper importante y necesario tocar porque en Latinoamérica ya se está sentando un precedente y es la despenalización del aborto. ¿Cómo ves en estos momentos el debate en Colombia? Obviamente detractores y bueno, gente que piense una y otra cosa siempre existirá, pero ¿cómo lo ves desde, digamos, un nivel de ley, básicamente? ¿Cómo lo ves como proyecto de ley? Digamos que en Argentina ya está despenalizado y tiene unas condiciones, etcétera, pero el contexto claramente en Colombia, los procesos, bueno, la misma legislación, la misma constitución y los pensamientos y la cultura son otras. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es viable? ¿Hay otro camino todavía que recorrer? ¿Hay que darle la vuelta a la carretera? ¿Cómo la ves tú? Bueno, creo que en este momento estamos pasando por un momento histórico en Colombia porque desde Causa Justa, este movimiento que agrupa a más de 60 organizaciones de mujeres en diferentes lugares de Colombia, radicó ante la Corte Constitucional una acción para despenalizar el aborto. Y el aborto en Colombia además es importante entender y saber que está despenalizado bajo 3 causales, ¿no? Es decir, hoy las mujeres en Colombia tienen derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo en las condiciones que están reconocidas en la Constitución, pero hay como 2 caminos. Uno es el camino jurídico, que es el que se está buscando a través de la Corte Constitucional, y otro camino es el camino político, que requeriría también un cambio cultural muy grande porque las mayorías en el Congreso en este momento dan el debate desde la parte moral, desde la parte religiosa, de un debate que no tiene que pasar por eso, sino que tiene que pasar por salud pública, pero además tiene que pasar por la reivindicación y la vindicación de los derechos que como mujeres tenemos libremente sobre el primer territorio que habitamos, que es nuestro cuerpo. Y no es justo, por ejemplo, que políticamente, que es exactamente lo que sucedió en Argentina, esas decisiones las tengan que tomar hombres, que son la mayoría en el Congreso de la República, que no tienen ni idea de qué es estar embarazada, que no tienen ni idea de que es tener que enfrentar todos los obstáculos y que además no tienen ni idea de qué es pasar por un aborto para que vengan a decidir si nosotras podemos o no podemos, o tenemos o no tenemos el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos libremente. Entonces, ese camino jurídico y ese debate político y ese debate que se da desde lo cultural requiere cambios estructurales que pues, además que han sido implantados durante miles de años, porque el patriarcado lleva miles de años funcionando, y ese orden patriarcal que vendió el sistema sexogénero, es decir, que dijo las mujeres son inferiores a los hombres y estableció una jerarquía donde los hombres están por encima de las mujeres, pues no permite pensar de una forma distinta y le atribuye a los hombres, y también muchas mujeres creen eso, el derecho a creer que pueden decidir sobre nosotros, no solamente en temas como la interrupción voluntaria del embarazo, sino que pueden decidir sobre nuestros salarios, sobre nuestros empleos, sobre nuestra vida sexual, y por eso la violencia sexual y los femicidios tienen que ver también con esa violencia patriarcal que no nos entiende como sujetos independientes, que no nos ve como sujetos sino como objetos, y que ese debate que se está dando en este momento se centra en eso. ¿Somos las mujeres un sujeto político o somos un objeto político? Y no solamente un objeto político, sino un objeto de deseo, un objeto de disputa, donde nos usan a nosotras y usan nuestro derecho legítimo a decidir sobre nuestros cuerpos para polarizar, para desinformar y para decir que nosotras somos unas asesinas, cuando no se reconocen las desigualdades estructurales ni tampoco se reconocen los mecanismos de educación que se requieren para que las niñas tengan conocimiento, y también los niños, sobre métodos anticonceptivos, sobre salud sexual y reproductiva, sobre derechos sexuales y reproductivos, y nuevamente se le asigna la responsabilidad
se privatiza una responsabilidad que es colectiva, que es del hombre, que es de la mujer y que también es del Estado, que tiene obligación de tener temas de educación sexual y reproductiva en los colegios públicos y privados de Colombia, para no cargarle la culpa a la mujer, que tiene todo su derecho como sujeto político, como sujeto, de decidir qué decide hacer sobre su cuerpo. Entonces, si el debate se lleva al espacio político, que fue lo que sucedió en Argentina, hay un camino muy largo por recorrer, porque hay que tumbar demasiados cuestionamientos y estigmas y como muchos paradigmas que existen, en torno al tema de la interrupción voluntaria del embarazo y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Es un debate que además se viene dando en el mundo desde mucho antes de la segunda ola, que empieza en los 60s, en los 50s en Estados Unidos, sino que es un debate histórico, y es que las mujeres puedan decidir libremente sobre sus cuerpos, ¿no? O sea, este debate no empieza con la ola verde en Argentina, empieza también durante la cacería de brujas en Europa en los siglos XV, XVI y XVII, cuando, por ejemplo, las parteras, que eran las mujeres también que acompañaban los procesos de partería, que todavía tenemos esa práctica en Colombia, pues eran mujeres también que conocían sobre hierbas y sobre mecanismos para interrumpir los embarazos voluntariamente de las mujeres, y lo que hace en ese momento el sistema patriarcal, en alianza con la iglesia, con el Estado y con la burguesía, es comenzar a meter a hombres en este espacio que era de las mujeres, de las parteras. Se apropia el conocimiento de la partería, nace todo el tema de la ginecología, y al alejarnos a nosotras de este espacio empieza también a prohibir y a censurar esa complicidad que existe entre nosotras y esa comprensión de decir si queremos llevar a término o no un embarazo, y qué condiciones económicas, qué condiciones sociales, qué condiciones políticas, qué condiciones psicológicas hacen parte de esa gama de decisiones y esos espacios por los que tú tienes que navegar antes de tomar una decisión de interrumpir o no de interrumpir tu embarazo. Ok, la verdad que tenés toda la razón en lo que estás diciendo, y a mí no deja, para serte honesta, de sorprenderme que la lucha siga siendo sobre nuestros cuerpos precisamente, ¿no? Como el cuerpo de la mujer sigue siendo un territorio de precisamente de disputa, de todos estos sistemas de dominación que estamos tratando y que estamos, digamos, estudiando para saber precisamente cómo vencer. En ese sentido, ya de pronto concluyendo un poco, aunque hay otro tema que también me interesa mucho, y es el impuesto rosa. Este es una variable, digamos, que va un poco vinculada con todo este tema como de la salud del cuerpo, como tú lo dices, de este primer territorio que habitamos, que de hecho muchas veces suele ser el territorio que más deshabitamos, pero que es precisamente ese como el reclamo, ¿no? El reclamo de la autonomía del cuerpo, de entender que soy dueña de mí, y que por lo tanto, como quien dice, no me cuida el Estado, me cuidan mis amigas, me cuidan mis otras yo, por así decirlo. Y el impuesto rosa me parece que es un tema súper relevante, y la verdad no entiendo en estos momentos muy bien cómo funciona el tema, y de pronto para personas que tengan la misma duda me gustaría saber si de pronto hay algo que nos puedas compartir de este tema. Bueno, los impuestos rosas siguen demostrando que la perspectiva de género es súper importante en cualquier elaboración de política pública, que la política además no es neutral. Esa noción que tenemos de la neutralidad hay que eliminarla, porque eso desconoce las violencias imbrincadas del patriarcado, del clasismo, del machismo, del racismo, del centralismo, de un montón de cosas que pasan por los cuerpos, no solamente de las mujeres, sino de grupos históricamente excluidos, y que al tomar esa posición neutral, pues desconocen que, por ejemplo, nosotras hacemos parte de los sectores más precarizados, que si vamos a ver la tasa de desempleo actual durante la pandemia, la diferencia es de casi 8 puntos porcentuales hombres versus mujeres, y además nosotras estamos empleadas en los sectores más golpeados por la pandemia, que son el sector de servicios, el sector de hotelería y de turismo, que además hacemos parte del mercado informal, es decir, que nuestros ingresos son mucho menores a los de los hombres, y que aún siendo muchos menores de los hombres, tenemos que pagar unos impuestos que son iguales a los de ellos, teniendo impuestos distintos, teniendo ingresos diferentes. Por eso es necesario hablar de impuestos progresivos, no impuestos regresivos, es decir, impuestos que se cobren de acuerdo, uno, al estatus socioeconómico, que es como está organizada la economía colombiana; número dos, de acuerdo a los ingresos; número tres, de acuerdo a la clase social. Bueno, de acuerdo como un montón de variables que permitan que los impuestos sean cobrados justamente. Y en esa perspectiva de neutralidad de la política, de neutralidad de los impuestos y de la política económica que se maneja en Colombia,
pues incluyen los impuestos rosas. ¿Qué es un impuesto rosa? Es hacer mucho más caros los productos que son para mujeres por el simple hecho de ser para mujeres, cuando tenemos ingresos menores, cuando estamos en la informalidad, cuando está sumado a todo lo anterior. Entonces vemos un ejemplo muy concreto que son las rasuradoras. Una rasuradora de un hombre azul y una rasuradora de una mujer rosada es mucho más cara, teniendo las mismas funcionalidades, siendo la misma rasuradora, solamente que por ser rosada es mucho más cara para las mujeres. Lo mismo sucede con productos de aseo como el shampoo, que es más barato el de los hombres que el de las mujeres, y ese impuesto rosa pues hace que obviamente la canasta básica familiar de nosotras sea mucho más cara. El tema, por ejemplo, de la menstruación, que eso fue una gran lucha liderada por una activista que admiro profundamente, que es Natalia Moreno, de menstruación libre de impuestos, que es las mujeres no controlamos si nos llega o no nos llega la menstruación. No es una decisión si la tenemos o no la tenemos, sino que son nuestros cuerpos mensualmente recordándonos el ciclo y la ciclicidad de nuestra vida, de muerte, de vida. Bueno, es una visión mucho más hippie, pero no es una decisión de nosotras, e igual nos toca pagar el IVA sobre algo que es básico, que es de la canasta familiar de las mujeres, que es una toalla higiénica, que es un tampón, la lucha ahora que se está dando para que sean copas menstruales, pues en todo este marco también de la crisis climática, pero nos toca pagar ese impuesto como si fuéramos nosotras las que decidiéramos ese tipo de cosas, y porque además ven en la idea, que eso es muy del mercadeo y del capitalismo y el modelo económico que conocemos en este momento, de seguir clavándonos a las mujeres un montón de cosas que desconocen: las desigualdades estructurales, la brecha salarial, la brecha de género y todas las brechas a las que tenemos que enfrentarnos las mujeres en la vida en general y en el día a día. Total, y es en ese sentido quiero hacerte una última pregunta, como de pronto, bueno, que de pronto engloba un poquito todo lo anterior, y es ¿cómo podemos desde lo individual, desde lo colectivo, con acciones, incidir políticamente, bien sea militando desde un movimiento social como el feminismo, los feminismos, o desde, bueno, la arista que sea? ¿Cómo podemos incidir políticamente para que estas cosas cambien? Porque es que yo siento que hay muchas veces como una emoción general de como impotencia, ¿no? Es también, siento yo, precisamente esa doble función de todo este sistema, ¿no? No solamente es disminuirte, sino además, una vez disminuida, hacerte sentir como inválida, que no tienes opción y que tienes que bajar la cabeza y tomar lo que te den. Pero ¿cómo se puede incidir políticamente desde lo individual, desde lo colectivo, para que, bueno, así no sean 2 años, en 5 años o en 10, para que así sea en 50 años, veamos definitivamente un país, una Latinoamérica, no sé, quiero creer, un mundo diferente? Bueno, lo más importante es entender que la incidencia política es un proceso que busca promover cambios sociales, culturales y políticos de forma escalonada. Ningún ejercicio de incidencia política es inmediato, ningún cambio es inmediato en la vida, ¿no? Necesita un proceso y necesita procesos que pasan por diferentes mecanismos que pueden ser políticos, legales, de comunicación, de articulación, de reconocimiento de diferentes actores. Y estos mecanismos que se van sumando para lograr estos cambios sociales, políticos y culturales en el tiempo requieren de acción individual, pero sin lugar a duda de acción colectiva. La incidencia política, si bien se puede llevar a cabo desde un plano individual, lo que han reivindicado los feminismos es una lucha colectiva por una mejor sociedad. Y lo que podemos hacer en medio de esta frustración y la desgracia constante y diaria de vivir en un país como Colombia, que tiene la capacidad de decepcionarnos todo el tiempo, de asustarnos todo el tiempo, pues requiere más que nunca que articulemos fuerzas y que nos articulemos en torno a intereses. Cada uno tiene intereses diferentes. Hay personas a las que les interesa el medio ambiente, hay personas a las que les interesan los feminismos, hay personas a las que les interesa la política. Todas estas agendas temáticas, si logran agrupar a personas colectivas que quieran transformar la vida y la vida política, donde lo personal es político, son muy necesarias en este momento. Ningún cambio se logra individualmente, y la venta que nos hace el sistema económico es creer que lo individual logra cambios, que yo tengo que ser exitosa individualmente, que tengo que tener el mejor salario, la mejor casa, el mejor carro. Y ese pensamiento es un pensamiento que beneficia solamente a las empresas privadas, que nos beneficia en lo absoluto como sociedad, porque no redistribuye la riqueza, porque no redistribuye las propiedades, porque no redistribuye absolutamente nada, y hace que tipos como Jeff Bezos se gasten
30 millones de dólares en un viaje al espacio que dura 11 minutos, mientras que la gente en la mayoría del mundo se está muriendo de hambre, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr un cambio? Creyendo en lo colectivo y aceptando que lo colectivo es problemático, aceptando que es conflictivo, que hay egos que llevamos a los espacios colectivos, que yo tengo mi ego, que tú tienes tu ego, que el otro y la otra tienen su ego, que cada uno además tiene una agenda individual, porque cuando tú llegas a un espacio colectivo de construcción de incidencia política, no solamente llegas con tu sueño de agenda, llegas con las maletas del pasado, con las decepciones del pasado, con los logros del pasado, pero también llegas con unas aspiraciones que son individuales, que tienes que negociar en lo colectivo para lograr cambios y que es algo que en Colombia no vemos por parte de nuestros dirigentes. Esa capacidad de dejar y de negociar el interés individual por el interés colectivo, y eso es algo que los feminismos hemos buscado reivindicar. La lucha política y el éxito político está en la medida en la que logramos ser un sujeto político colectivo, en la medida en la que logramos transformar los conflictos, que logramos trascenderlos, en la medida en la que reconocemos que somos distintas, que somos diversas, que pensamos diferente, que tenemos posiciones muy distintas frente a diferentes temas, pero que tenemos un objetivo común, que en nuestro caso y en la mayoría de los feminismos es tumbar al patriarcado como un sistema opresor. ¿Cómo lograr incidencia además? Desde diferentes lugares. Hay muchas plataformas como change.org, firmar, hacerle veeduría a las personas por las que ustedes votan. No votar es lo más político del mundo. Una persona que dice que no es política, que no cree en la política y que por eso no vota, no se está dando cuenta que las decisiones y las cosas más importantes de su vida la están tomando personas que en lo absoluto representan sus intereses. Porque las vías, el espacio público, la educación, el transporte, el empleo, los salarios que tenemos, todo eso pasa por el escenario político electoral, todo eso pasa por el Poder Ejecutivo, todo eso pasa por el Congreso de la República, por los consejos municipales, y podamos tomar la decisión de quedarnos quejándonos eternamente de los gobernantes que tenemos, y digo de los porque la mayoría son hombres, o podemos tomar la decisión de votar por personas que lleven nuestras agendas y por personas a las que no solamente les votemos en tarjetón cada 4 años, sino que las estemos jodiendo, mandándoles mensajes de texto, haciendo seguimiento a los proyectos que tienen. Así como jodemos a nuestras parejas, así como jodemos a nuestras compañeras, a nuestras amigas, a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, tenemos que hacer exactamente lo mismo con nuestros gobernantes, porque son quienes están manejando nuestros impuestos. Este café que yo me estoy tomando, la casa donde ustedes están, cada vez que salen a un mercado, cada vez que están en un restaurante, todo el tiempo estamos pagando impuestos a un Estado que no redistribuye el poder, que no redistribuye la pobreza, que nos está dejando pobres, y que las cifras actuales son un llamado a la ciudadanía a que ocupe el poder. No todo se logra en movilización social, y es súper importante la movilización social, pero necesitamos ocupar el poder y necesitamos reemplazar a esas personas que históricamente han estado y que le han dado la espalda a la mayoría de la sociedad. Hoy Colombia tiene más de la mitad de la población en situación de pobreza. Más de la mitad de Colombia vive en situación de pobreza, eso con la pandemia, y eso no se va a transformar en las calles, eso no se va a transformar solamente con procesos comunitarios y barriales, sino que se va a transformar en la suma de lo barrial, de lo comunitario, de lo local, de cada ciudad, pero también a nivel nacional, y por eso necesitamos hablar de ocupar la política, de habitarla desde nuestros feminismos, desde nuestros ambientalismos, desde formas distintas de pensar la vida, desde una visión indígena, desde una visión afrodescendiente, que reconozca la diversidad y la variedad que se requiere en este momento para producir cambios estructurales en un mundo que además se está acabando, porque lo que sucedió este fin de semana con el descongelamiento de los hielos en Groenlandia, pues es básicamente un llamado a que en 40, 20, 30 años vamos a estar viviendo guerras muy horrorosas por el agua. Estamos en Colombia, que tiene una parte de la Amazonía, nos veremos acá invadidos por tropas extranjeras buscando apropiarse de los recursos de la Amazonía. Es como que creo que es un momento de despertar, de exigir, de entender que la política no está allá y nosotros acá, sino de ocupar esos espacios. Las mujeres, los jóvenes, las jóvenes, los jóvenes, adultos mayores, ambientalistas, ecologistas, feministas, animalistas, todo el mundo, para que esa agenda de poder y esa agenda política nos represente, ¿no? Total. Y la verdad que me encanta precisamente porque usas la palabra que siento yo es pues la característica principal, y es el despertar. Precisamente por eso este curso se llama El despertar de las musas, y es ese despertar de estas mujeres que dejan de creerse y sentirse únicamente inspiración para esas mujeres que actúan y precisamente como tú lo dices, pues se asumen, ¿no? Se asumen como sujetas políticas, porque muchas veces también, vuelvo e insisto, es como
no sé si existe la palabra desreconocimiento, pero es como sí, no reconocerse un poco precisamente como una persona suscrita en todos estos ámbitos, y es la importancia precisamente de reclamarlos, como tú dices, de hacer veeduría, de volverse cansonas, insistentes, obviamente no solamente las mujeres, porque es un tema que compete a todas las personas. Así que de verdad muchísimas gracias por este último aporte que acabaste de hacer, porque casi que concluye en serio, hasta me atrevo a decir un poco pues el contenido, el lugar al que le apuntamos desde el curso, que es precisamente articular mujeres y colectivas que pues creen en el cambio social y que lo creen desde precisamente los movimientos sociales. Así que muchísimas gracias, Juliana, de verdad, de todo corazón, por tu tiempo, por esos aportes tan pero tan valiosos, y bueno, también muchísimas gracias a las personas que estuvieron con nosotras. Muchas gracias a todos, a todas y a todas, y nos vemos, bueno, en otro, en Cali, ojalá. Ay, sí, por favor, un cafecito pendiente queda. O una cerveza. Me suena más, absolutamente, cuenta con Eso ella. me encanta, me encanta, me encanta.